Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de si existen o no barreras psicológicas en el precio del café. Bueno, una universidad de Nueva Zelanda y otra de Colombia se hicieron esa pregunta, ¿qué pasa en el mercado con las barreras psicológicas que tiene el precio del café y cuáles son los elementos que ayudan a establecer esas barreras psicológicas? Y por eso les trajimos este tema al podcast. Ustedes saben que somos super fans de leer diferentes estudios para traérselos a ustedes y que conozcan de primera mano realmente qué es lo que está pasando. Y por ahí quiero empezar. ¿En qué consistía este estudio, Juanfe? Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo y le den de una like a este video que nos ayuda muchísimo, o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Este estudio es muy interesante porque hacen una correlación de los eventos climáticos a nivel mundial y las barreras psicológicas del precio del café. Empezaron a analizar qué pasaba cuando se daba un fenómeno del niño, cuando se daba un fenómeno de la niña, y empezaron a ver cómo se comportaba el precio cuando estos fenómenos climáticos eran muy excesivos o muy altos en los cambios de temperatura y los cambios de precipitación en las zonas cafeteras, y cómo influía esto en el precio, y cuando llegaban a ciertos niveles estos cambios climáticos tenían mayor relevancia en el precio del café y en el comportamiento del mercado cafetero a nivel mundial. Bueno, pasemos a los hallazgos directamente, y lo primero es saber si existen o no las barreras y, en caso de existir, qué particularidades tendrían. Efectivamente encontraron barreras psicológicas en el precio del café y se encontraban, primero encontraron una relación de la barrera de $1 que se manejó por mucho tiempo, que el precio no pasaba del dólar, pero encontraron que cuando los fenómenos climáticos eran extremos, pues los precios tendían hacia esa barrera. Luego encontraron que la otra barrera se encontraba en la barrera de los $2, entonces el precio se movía entre $1 y $2, y la única forma de sobrepasar esa barrera fue con un cambio del fenómeno de la niña y del fenómeno del niño extremo, que cambió las condiciones climáticas en las zonas cafeteras del planeta y hizo que superara ese nivel o esa barrera de los $2. Y la próxima barrera está en los $3, que si no se da un fenómeno de la niña o un fenómeno del niño mucho más extremo de lo que hemos visto en los últimos 30 años, es posible que esa barrera de los $3 no se supere. Entonces ahí ya tenemos ese conocimiento y esa correlación ya de forma estadística y de forma científica de cómo los precios se mueven en correlación con estos eventos climáticos, y que las barreras están ubicadas en el dólar, en los $2 y en los $3. Si no hay un evento extremo, tanto en el fenómeno de la niña como en el fenómeno del niño, pues nos vamos a mover en esos canales de precios. Y estamos hablando que son números redondos, que a mí eso me pareció muy curioso, y es que llegado al 1, al 2 o al 3, números totalmente redondos, es que existen estas barreras psicológicas. Pero entonces ahora vamos a otro tema, y es qué pasa cuando las cruzamos tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? El mercado encontró este estudio que siempre va a tender al número redondo, como lo dices. Entonces, si estamos en el rango de 1 a 2, pues el precio va a tender hacia el número redondo. Entonces, si estamos más cerca al 1, pues vamos a tender más a que el precio vaya hacia $1. Si estamos más cerca a los $2, pues va a tender a que llegue a ese nivel. Si estamos sobre los $2 como estamos actualmente, pues si el valor está más cerca al 2, el precio va a tender a bajar y a tener como
esa barrera o a unirse a esa barrera psicológica, pero si estamos más cerca al 3, pues el precio va a tender hacia allá. ¿Y de qué va a depender esto? De qué tan extremo o de qué tanta influencia tengan los eventos climáticos en la producción mundial de café. Por eso es tan importante estar monitoreando constantemente todas estas variables para tomar nosotros decisiones como empresarios cafeteros de qué es lo que vamos a hacer con el precio del mercado y qué nos sirve y qué no para nuestras empresas. Y de hecho, si les está interesando este tema, yo les aconsejo que lean Cómo ganar siempre en el negocio del café, que fue el primer libro de la Vibe, donde explicamos todo esto así súper coquito, con ejemplos para que podamos entender todos de qué trata el mercado del café y lo mejor aún, qué herramientas existen para proteger nuestro precio. Juanfe, y es que empieza como ese contrapunteo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y por eso es que vemos esta curva del precio del café que parece un electrocardiograma. Pero Juanfe, ¿qué variedad es más sensible a esto que estamos hablando? ¿La arábica, la robusta o estamos por igual? Bueno, en el periodo de tiempo que analizó el estudio, se veía que era mucho más sensible el mercado de arábica que el de robusta, pero en el último año el mercado de robusta ha sido demasiado sensible y hemos visto una subida tremenda, pero como el estudio tomó un periodo de tiempo determinado, pues esos extremos no se tuvieron en cuenta y por eso dice que el más sensible a estas condiciones y a estos eventos climáticos es el mercado del café en Nueva York, que es donde se negocian las arábicas. Bueno, y como acá nuestro público son empresarios cafeteros y nos gustan los negocios, pues mi siguiente pregunta va en esa vía. ¿Qué podríamos hacer los empresarios cafeteros para aprovechar estas barreras psicológicas ahora que ya las conocemos? Los empresarios cafeteros, pues ahí ya nos tenemos que empezar a familiarizar con la lectura de los eventos climáticos, empezar a mirar los radares meteorológicos y ver cómo está la temperatura del Océano Pacífico, que es lo que determina si estamos en niña, si estamos en niño, si va a ser muy extremo, si va a estar tranquilo, porque de eso va a depender que el precio se acerque o se aleje de esas barreras psicológicas. Y esto es lo que hacemos en Coffee Business cuando damos estos reportes de cómo se está comportando el precio y qué estamos haciendo nosotros como la Vibe para proteger nuestro costo de adquisición de materia prima para asegurar el precio del café tostado que vendemos. Y ahí se enteran de todos esos chismes donde les contamos, aparte de lo que está pasando en el mercado, qué está pasando en el tema climático, que ya como vemos en este estudio es súper sensible el precio a lo que pueda pasar y a las expectativas del fenómeno de la niña y el niño y de qué tan extremos puedan ser. Bueno, ahora es el turno de ustedes. Cuéntenos si ustedes también han sido víctimas o no de estas barreras psicológicas del precio y esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio o ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar lo que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días y por supuesto ahí están todas las redes sociales para que comenten, para que pregunten, para que nos cuenten qué temas quieren que traigamos al podcast y por favor suscríbanse al canal, denle like, que eso nos ayuda muchísimo. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Ustedes saben que somos súper... Okay. Ustedes saben que somos súper fans de leer Ya mucho más extremo de lo que se aprecia. No. Parece un electrograma, pero Electrocardiograma. ajá, sí.